Fíjense, esta lámina que le estoy pasando muestra que en una medición sobre la corrupción en más de 180 países, Venezuela quedó en el lugar número 11 en todo el mundo como en la percepción de la corrupción y en el último en América Latina. La puntuación que tuvo Venezuela fue de 18 puntos sobre 100, lo que evidencia que es muy corrupto, está entre los rojos o el rojo más fuerte, que evidencia que es un país que es muy corrupto. Esta es la percepción que se tiene sobre la corrupción en Venezuela, en todo el mundo sobre la corrupción en Venezuela. En esta segunda lámina nosotros podemos ver que esta corrupción tiene tiempo siendo así. Es decir, el índice de percepción en la corrupción tiene muchísimo tiempo siendo así. En 2009 era de 1.9, muchísimo peor. En 2011 se mejoró un poco, en el 2013 con 20 puntos, porque hubieron unos cambios institucionales, porque se mide situaciones objetivas. Pero eso no quiere decir que la corrupción hubiera disminuido, sino que los puntos que se miden, específicamente que si se crea una dirección en el Ministerio Público, por ejemplo, habría que colocar que se creó o que se dictó una ley. Eso hizo subir un poquito el punto, pero en realidad la corrupción no cambió mucho por las razones que les voy a mostrar. En el 2014, en el 2015, en el 2017, el punto o los puntos que obtuvo Venezuela fue de 19, 17 y 17. Es decir que esto tiene años percibiendo la ciudadanía que la corrupción es muy grave en Venezuela y aún así ninguna de las condiciones se ha cambiado. Esto ha hecho que en Venezuela nosotros no podamos hablar simplemente de la corrupción, sino que estemos hablando de gran corrupción. La corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional, se divide en tres formas: una gran corrupción, la mediana corrupción y la pequeña corrupción. ¿Cuándo hablamos de gran corrupción? Cuando hay participación del más alto nivel, participa el presidente de la República, los ministros, cuando se causa un grave daño a toda la población a expensas de unos pocos que se beneficien, y cuando los vínculos y el alcance de las redes son internacionales. Es decir, que la corrupción no solamente se queda en el gobierno venezolano, sino que se tejen redes tan fuertes que utilizas gobiernos en otros países, empresas en otros países, incluso grupos irregulares, y creas una red tan grande que tiene un impacto internacional y quedan impunes por ahora, ¿no? Esto es lo que estamos tratando de cambiar. Cuando nosotros tenemos estos cuatro vínculos, alto nivel, grandes daños, vínculo de alcance internacional y que quedan impunes, que hablamos de gran corrupción. Ahora, esta gran corrupción en Venezuela, nosotros lo que queremos mostrar es que estamos hablando de un patrón que es generalizado y sistemático. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que la gran corrupción no es algo que se ha hecho de forma intencional, es decir, que se han creado todos los instrumentos, o sea, creado todas las facilidades, o se han creado las garantías que fueran necesarias para que la gran corrupción pueda ocurrir aquí en Venezuela. Y nosotros identificamos dos elementos. ¿Por qué quisimos hacer esa identificación? Para tratar de demostrar que si nosotros queremos cambiar la gran corrupción en Venezuela, tenemos que primero identificar cuáles son esos dos elementos, y en caso de quererse cambiar, tienen que eliminarse estos elementos, tienen que modificarse estos elementos que soportan toda la estructura del Estado. Aquí vemos una imagen de los dos elementos. Estos dos elementos no es uno solo que pueda aislarse, o sea, que tú puedas eliminar o mejorar un solo elemento de corrupción y dejar los otros, porque funcionan como una red. Y si están presentes, si tú eliminas uno pero dejas los demás, igual la corrupción como que se adapta con mucha facilidad y busca otra de que siga ocurriendo. Es una gran red que trabaja con muchos elementos, pero esta gran red tiene una facilidad de sobrevivir, que si tú atacas una parte de la red, igual él sobrevive tratando de buscar otra alternativa. Por eso, al momento en que tú quieres hacer frente a la corrupción, tienes que luchar contra todos esos elementos para que pueda ser efectiva. De lo contrario, pueden ser medidas que sean útiles o sean buenas prácticas, pero si se usan de manera aislada, no va a ser efectiva la lucha contra la corrupción.
voy a hablarles rápidamente de cada uno de esos elementos, bueno, para tratar de verlo en nuestro día a día o en nuestra imagen. Tenemos, o nosotros hablamos de que hay un monopolio y un creciente control del aparato productivo. Esta lámina que les voy a señalar acá es un ejemplo claro. Nosotros para el año 2018, que hicimos un estudio, teníamos 576 empresas propiedad del Estado. Esas 576, 441 se crearon en la época de Chávez y Maduro. Y el 100% de esas empresas mostró un desempeño negativo. Cuando nosotros hicimos ese trabajo, lo hicimos con Brasil y lo hicimos con Argentina. Y teníamos entre 4 y 10 veces más empresas públicas que ellos, pese a que la población era mayor. Nosotros aquí lo que queremos es demostrar que el Estado venezolano, en situaciones estratégicas como es el alimento, como lo es la electricidad, ha adquirido mayor fuerza, ha adquirido las empresas propiedad del Estado y tiene elementos, la parte económica donde no debería actuar el Estado para poder apropiarse dinero público. En estos datos podemos señalar, por ejemplo, que en el 2010 Corpolep se consolidó con el monopolio eléctrico y concentra las 19 empresas propiedad del Estado. También ocurrió lo mismo en materia de transporte público. En la época de Chávez y Maduro se crearon 28 entes que manejan el tema del transporte público, y con la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que es manejada por los militares, el Estado tuvo el control no solamente en la producción, sino en la cadena, en toda la cadena de la materia alimentaria. Y se vieron ejemplos o casos que, por ejemplo, tenías el militar en materia del arroz, el militar de la caraota, pero también en la medicina. Tenías el militar que abastecía medicina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el Estado se hizo un control del aparato productivo y en forma de monopolio, y eso debilita la competencia y genera mucha posibilidad para la ocurrencia de la corrupción. Además de eso, los incentivos a la corrupción. Los incentivos a la corrupción, prácticamente los más importantes son tres: el control de precios, el control de cambio y los subsidios como el de la gasolina. En 2005 y 2018, las rentas generadas por el diferencial cambiario equivalían a 73 mil millones de dólares. Esto fue un estudio que se hizo con Ecoanalítica y que también estimó que el contrabando de la gasolina en la última década era de 31.331 millones de dólares. De ese diferencial cambiario que hablábamos arriba de 73 mil millones de dólares, me faltó el millones allí, solamente en empresas de maletín, fue denunciado incluso por Giordani que había más de 25 mil millones de dólares que se dieron por el tema Cadivi. Y solo en un caso de corrupción conocido como Money Fly, que se llevó en Estados Unidos, un caso que se introdujo en Estados Unidos, llamado Money Fly, en un contrato se defalcó al Estado con 1.200 millones de dólares. Este fue un contrato muy sencillo, simplemente el Estado venezolano otorgó un préstamo a una compañía en bolívares y se les pagó en dólares con el diferencial cambiario. Por ejemplo, tendría que devolver $50 y en realidad devolvía 600.000 dólares, por ejemplo. En un solo contrato el robo fue brutal, se llegó a 1.200 millones de dólares con un contrato de préstamo gracias al diferencial cambiario. Estados Unidos tiene aproximadamente 38 casos por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico que son llevados con dinero público venezolano. Hay algunos que ascienden a 4.500 millones de dólares solamente gracias a la utilización de este esquema. Además tenemos el gasto público, otro factor, además de los incentivos de la corrupción y del monopolio, tenemos el gasto público para mantener el apoyo político, un gasto que se ejecuta el Estado para mantener el apoyo político. Así, en estos casos tenemos, por ejemplo, que
El más cercano que tenemos es el caso de Rotondano, no sé si se acuerdan, que hizo una declaración y mencionó que se entregaron medicinas, se tenían medicinas retenidas y se ordenó que se entregaran a grupos favorecidos solo cuando venía el momento de la elección. Pero también tenemos, por ejemplo, que Chávez despidió a más de 20.000 trabajadores de la industria petrolera y los sustituyó por personas sin experiencia, pero que era afín al proceso político. También tenemos que el personal, que hay personal que se despidió de la Corporación Eléctrica y de Sidor. Y en este caso de Sidor vemos, por ejemplo, que del personal registró una caída de 80% entre 2007 y 2017. Un factor, un elemento que identificamos y que ha hecho que se mantenga la corrupción es la unión cívico-militar. En Venezuela encontramos militares en el sector de alimentación, en el sector, en las medicinas, encontramos recientemente OCCRP hizo una investigación que señaló que se le entregaron a 35 militares grandes contratos en varios sectores, contratos millonarios en todos los sectores. De los 12 ministros de alimentación que hemos tenido, 10 han sido militares, igual en el sector salud 4 han sido militares. Los militares están en las empresas estatales, no solamente están en la designación de cargos, no solamente están en la Asamblea Nacional Constituyente, no solo están en los ministerios, sino también en la creación de empresas a las cuales se le han asignado contratos millonarios. En Corpoelep estuvieron no solo en los ministros, sino también como presidentes de las empresas estatales y como presidentes de institutos autónomos y fundaciones. Luego tenemos la emergencia como excusa, ¿verdad? En Venezuela se decretó emergencia en el sector salud, se decretó emergencia en el sector penitenciario, se decretó emergencia en el sector eléctrico, se han declarado leyes habilitantes en 4 oportunidades que han permitido al Ejecutivo legislar en las materias en materias económicas o en materias que faciliten a él, faciliten al Ejecutivo un aumento en el control. Tenemos que se han dictado estados de emergencia en distintos municipios, pero que desde el 2016 se han dictado decretos de estados de excepción hasta el presente. Esos decretos de estados de excepción, el número es de 13 decretos, se ha prorrogado 13 veces y actualmente tenemos miles de días en estado de excepción, más el estado ahorita por el COVID, el estado de alarma, para atender a la emergencia. Estas emergencias o estos decretos de estados de emergencia, ¿qué es lo que han permitido? Han permitido que se realicen adjudicaciones directas y opacas de obras millonarias. Uno de los casos fueron los que se asignó a Odebrecht, que más adelante hablaremos de ellos, pero la mayoría de las contrataciones que se hicieron en este caso fueron contratos a dedo sin realizar procesos de licitación que te permitieran el mejor precio con la mayor experiencia, que fuera ejecutada por la mayor experiencia. Y vemos, por ejemplo, a Corpoelep también, que se le asignaron 40 contratos a dedo por 37.000 millones de dólares, pero también vemos en salud, por ejemplo, en la FUNDE, que era la que tenía asignada la contratación de obras hospitalarias, e incluso la propia Contraloría General de la República en el 2013 señaló que que los contratos se realizaron a dedo sin ningún tipo de justificación y que la gran mayoría de las obras hospitalarias quedaron inconclusas. Tenemos el sector vial, que las obras quedaron inconclusas, tenemos el sector eléctrico que quedó inconcluso, tenemos en materia del agua el sistema TUIC, que es una obra que también quedó inconclusa, tenemos empresas, grandes empresas que han participado en la creación de estos estados de emergencia. Fue una modificación legislativa para permitir que grandes empresas pudieran obtener el contrato sin ningún tipo de licitación. Farmacias que quedaron inconclusas. Todo esto gracias al establecimiento, no solo de la ausencia del proceso de licitación por decreto, sino también gracias a la existencia de convenios internacionales con Cuba, con Argentina,
con Portugal, que han permitido que se excluyan los procesos de licitación y se asignen contratos a dedo. El proceso de licitación es esencial. Esto es algo en lo que es preciso que cualquier gobierno tenga en cuenta. Si no, si se permite la discreción en la asignación de los recursos, y no se permite que se establezcan las mejores empresas con la mayor experiencia, con los mejores precios, esto irremediablemente continuaría. Otro aspecto que es importantísimo en este patrón es la impunidad garantizada. Hacer actos de corrupción, la corrupción tiene que estar protegida. Y las únicas instituciones que atacan la corrupción son el sistema de justicia, el Poder Judicial y la Contraloría. Si un gobierno quiere robar o está creando, o el robo es intencional o es parte de un diseño, estas instituciones tienen que debilitarse y se tienen que permitir o crear las garantías para que esto ocurra. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos muy básicos. En el 2004, Chávez lo primero que hizo fue incrementar los números de magistrados, ¿verdad? El número de magistrados para tener un control del Tribunal Supremo de Justicia, pero posteriormente la designación de los magistrados se hizo sin seguir los procedimientos y sin que cumplieran los requisitos, pero tampoco tenemos un contralor y un fiscal que cuando fueron designados no se cumplieron los procedimientos ni los requisitos y que tienen una afinidad política. Elvis Amoroso fue diputado y Tarek fue gobernador por parte del PSV. Tenemos que desde el 2015 Maduro ha restado funciones al Parlamento, o sea, ya no tienes la Contraloría, ya tienes el control de la Contraloría, del sistema de justicia, ya tienes el control del Ministerio Público, te falta controlar el Parlamento, entonces, ¿qué haces? Restas las posibilidades de que pueda hacer interpelaciones, de que pueda emitir votos de censura, anulando cada una de sus actuaciones, pero además de eso tienes que crear los conflictos de intereses, entonces tienes, por ejemplo, a un ministro de Energía y Minas que a su vez es presidente de PDVSA y él se autocontrola, pero tienes, por ejemplo, a un ministro de Salud que además es el presidente de la fundación que se encarga de ejecutar las obras o de la que se encarga de importar las medicinas, porque crea gente separados, pero para tener el control, pero tú mismo eres el presidente y eres el órgano que controla, o el órgano al cual diriges, el órgano al cual vas a estar adscrito. En los tribunales internacionales nosotros, la impunidad aquí está garantizada, pero en tribunales internacionales tenemos más de 60 casos, de hecho, ya creo que tenemos más de 80 casos que hemos registrado del dinero público que es robado y que sí se está siendo investigado por autoridades de algunos otros países. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, que ningún líder, a los fines de mostrar la impunidad, podemos ver que ningún líder chavista ha sido condenado por hechos de corrupción. ¿Cuáles son las condenas que tenemos? Aquellos que, por ejemplo, se encuentran en juicios internacionales, entonces se solicita la extradición porque están siendo condenados o están bajo procesos de delación y el tribunal o el Ministerio Público venezolano pide su extradición al Estado de Venezuela porque se encuentran delatando en otros países, o aquellos que se han separado por cualquier razón se han separado del chavismo, entonces esas personas sí puede que sean enjuiciadas, pero no por una razón de justicia o de eliminar la corrupción, sino por su desgracia con el régimen, por haber caído en desgracia por el régimen o por estar en procesos de delación en otros estados. También a los fines de evidenciar la forma como se protege o se garantiza la impunidad, es que las personas que, por ejemplo, como Carlos Osorio, tienen un voto de censura, son nombrados ministros de Transporte, o las personas que son sancionadas por corrupción o por narcotráfico, son ascendidas o son nombradas en nuevos cargos en el ministerio. Por ejemplo, la esposa y suegra del ministro Jaime Gertrudis, se les descubrió una cuenta en Suiza en la cual tenían millones de dólares porque una empresa vinculada a Odebrecht les había hecho una transferencia. Una empresa irregular, en una transacción irregular, les había hecho una transferencia de dinero justo con la construcción de unas obras a la esposa y suegra de Jaime Gertrudis. Suiza congeló ese dinero
y demostró la irregularidad, pero aún así, en el 2017 el Ministerio Público inició un proceso llevado por Luisa, pero apenas salió Luisa en el 2018, ese caso fue cerrado o sobreseído fue el caso. Luego tenemos después el otro factor es el manejo del dinero público de forma discrecional. Hugo Chávez restó poderes modificando la ley orgánica de la administración financiera, disminuyó controles que ya había, pero además creó fondos paralelos. No sé, es imposible saber cuánto es el dinero que fue destinado en ese fondo, cuánto de ese dinero fue transferido a obras. Nosotros no conocemos cómo es el manejo del recurso público, cuánto es el ingreso real y cómo se destinan esos recursos. El otro punto es la legalización de la opacidad. Ha habido 146 reformas desde el 2014 que han modificado artículos en los cuales se disminuye las leyes se tocan las leyes de transparencia. Tanto en la ley del Banco Central, que antes permitía la publicación de ciertos aspectos que ahora fueron eliminados de esa ley, por ejemplo, pero también tenemos que no se publica el presupuesto del 2017, no se publican las contrataciones, no se publica la ejecución presupuestaria, no se publica la deuda pública, no se publican el salario de los ministros, no se publica, por ejemplo, como en otros países, la declaración jurada del patrimonio. Y hay además consecuencias contra quienes exigen la información. Hay hay crecientes ataques y amenazas contra los medios de comunicación. Tú solicitas una información y no te responde, pero además vas al Tribunal Supremo de Justicia por un recurso de carencia o abstención, porque la administración se abstiene de responder y el tribunal niega el derecho del venezolano al acceso a la información pública tan vital como datos específicos en materia de salud, estadísticas claves en materia de salud, estadísticas claves a nivel presupuestario. Toda esta información es negada a los ciudadanos bajo el argumento de no haber demostrado cuál era el interés que se tenía para solicitar la información. Luego tenemos la rotación de personajes en ministerios y cargos. La rotación en sí no es mala, la rotación es buena, porque si tú mantienes una persona mucho tiempo en un cargo, pues tendría años para poder manejar o crear lo que fuera necesario para poder robar, los sistemas que fueran necesarios para poder robar. Por eso se señala que la rotación es buena, que las personas no duren mucho tiempo en el cargo, bueno, que no sean de alto nivel, es bueno, no es en per se malo. Pero cuando tú encuentras que la rotación está entre las mismas personas, ya hay una irregularidad. Por ejemplo, Ramón Carrizales ha estado en 3 ministerios, obras, vivienda y hábitat. Es un reciclaje o una rotación de las personas, de las mismas personas que fueron designadas en el gobierno de Hugo Chávez y Maduro en cargos clave. Osorio también ha tenido 3 ministerios tan disímiles, por ejemplo, como desde la presidencia hasta alimentación y transporte, o tocar obras, tocar vivienda, tocar la defensa. Y, por ejemplo, Néstor Reverol también ha tenido por los órganos de seguridad del Estado, ha pasado por muchísimos órganos de seguridad del Estado, que es impresionante la cantidad de cargos, algunos coincidentes en el sistema de seguridad, como Néstor Reverol, que ha pasado por la Oficina Antidroga, Ministerio de Defensa, Fundación Venezolana para el Tratamiento y Consumo de Drogas, por la Gran Misión Todavía de Venezuela, pero hay otros que pasan por cargos muy distintos, desde el Ministerio de Educación hasta hablar del Ministerio de Obras o Ministerio de Alimentación, lo que hace evidenciar la irregularidad en estas designaciones. O sea, es más que en lugar de ser un mérito la rotación, o sea, que estás señalando, colocando gente por su mérito, lo estás colocando por la confianza o por lo que te permite cuidar el mismo régimen o el mismo Estado que tú, bajo la política que tú has diseñado o implantado, porque son leales. Luego tienes la creación de redes con impacto internacional. La corrupción que estamos viviendo actualmente no es cualquier cosa. La corrupción no, como esta estructura que está acá, o esta estructura que se puede ver en esta lámina, es a lo interno. Pero esta misma estructura se tiene que ver desde afuera.
La corrupción es una red tan grande y tan fuerte que, como dije desde el principio, y creo que esto es lo más importante que hay que tener claro, no solamente es agrupar todas las instituciones del Estado con grupos claves y estratégicos desde la parte, desde la delincuencia hasta los altos niveles, sino agrupar sectores importantísimos, sectores económicos importantísimos, empresas importantísimas, controlar gobiernos, controlar guerrillas, controlar grupos irregulares. Por ejemplo, necesitas lavar dinero, tienes que controlar bancos, pero si ese banco te cuesta mucho controlarlo, entonces lo compras. Controlar entes públicos importantísimos en distintos órganos, aunque no sea el gobierno, organismos de seguridad. La red de corrupción que se ha creado a nivel nacional y a nivel internacional es tan fuerte que para poder disminuir, porque acabarlo es muy difícil, para poder disminuir la corrupción realmente o crear medidas efectivas, la red que tienes que crear para luchar contra la corrupción tiene que ser igualmente fuerte. Tienes que crear, colocar instituciones todas en simultáneo y tan fuertes que puedan contraatacar lo que se está creando, y tienes que no solamente decir, oye, yo voy a luchar contra la corrupción en mi país. La lucha contra la corrupción tiene que ser global, porque la corrupción es global. Tendrías que agruparte, la voluntad política no sería suficiente, sino que necesitaría la voluntad política de muchos países, crear una estructura o que se alce la voz en distintos parlamentos, en los parlamentos regionales, a nivel de reuniones, a nivel de incluso tocar en las organizaciones de derechos humanos, los órganos la Organización Unida, eh, la OEA, para poder tener o colocar el tema en discusión y poder crear las medidas que en realidad en conjunto y de forma global puedan ser efectivas. Lo último que tengo que decirles es que este fenómeno de gran corrupción se ha ido perfeccionando poco a poco, paulatinamente, hasta ser robusto, y que los resultados que nosotros estamos viendo es una crisis humanitaria compleja. La situación de los hospitales no se puede describir, los colegios, la educación, la alimentación, y que esto se estuvo viendo siempre. Y que pese a que quienes están en el poder veían que esto ocurría, las políticas se profundizaron, se mejoraron, se perfeccionaron. Las políticas para robar, el diseño para robar se profundizó y se mejoró. Y esto originó pues la migración en proporciones históricas, la violación de derechos humanos, que no solamente ya es, la corrupción no solamente es incluso llegar a la vida, porque cuando por robar destruyes un hospital, que una persona no pueda acceder a la salud, ya estás matando, la corrupción mata. Cuando por robar la alimentación no le llegó a niños desnutridos, la corrupción está matando. Lo que queremos es demostrar que la crisis es consecuencia de la corrupción, y que si la corrupción se elimina, el país podría ser otro y no estaríamos indefectiblemente en la crisis en la que estamos. Esto por ahora, y después podríamos continuar con las obras. Excelente participación, muchas gracias, abogada Mildred Rojas. Vamos a continuar este foro dándole la bienvenida al abogado Víctor Jiménez, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, tesista de la especialización de Derecho Administrativo dentro de la misma casa de estudio y miembro del equipo regional de activistas de BP, Voluntad Popular, de Caracas. Él va a hablar sobre la corrupción dentro de los partidos políticos. Bienvenido. La sala es suya. Gracias, buenas tardes, agradecido a todos los que están conectados. Bueno, vamos a ser bastante breves, tenemos el tiempo en contra y empezamos ya bastante tarde.
comentarles que la idea de estos talleres, bueno, la estamos haciendo de la mano con el diputado Ismael León, la idea de estos talleres es concientizar a la gente, concientizar a nuestros activistas sobre el daño que hace la corrupción, desde luego, y buscar la manera de comenzar a combatirle. Nosotros estamos plenamente convencidos de que el combate a la corrupción empieza en casa, empieza adentro de las organizaciones políticas. Es verdad, tenemos que perseguir a los corruptos, tenemos que desenmascarar a los corruptos, pero no menos cierto es que tenemos que comenzar a cambiar el sistema para poder entonces generar una suerte de nuevo sistema, vamos a utilizar el término, en el cual la corrupción sea menos probable. Antes de comenzar, es importante que entendamos que todos somos potencialmente corruptos. Bien, es decir, lo comentábamos en otra actividad, la teoría de la ventana rota nos dice que si los elementos de la sociedad no logran tener algún tipo de parámetro que los detenga, pues entonces ellos van a aprovechar y van a corromperse, porque es que el tema es que cuando las condiciones se dan, la corrupción aparece. Y eso es algo muy importante. Y en este sentido, por eso queríamos que Mildred hablara primero de la gran corrupción, para luego entonces pasar a hablar de lo que sucede en los partidos políticos, que al final es el génesis de lo que estamos viviendo y sufriendo acá en Venezuela. En la gran corrupción, y ella lo detalló muy acertadamente en los 12 puntos que todos pudimos escuchar hace un momento, la gran corrupción en realidad consistió en la generación de las condiciones, en la generación de un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que la corrupción apareciera, para que todos, de una u otra forma, pudiesen comenzar a practicar la corrupción. En esencia, la corrupción dentro de las organizaciones políticas es básicamente debido a lo mismo por lo cual tenemos corrupción en el país. Es decir, la generación de condiciones. ¿A qué queremos ir con esto? Primero, cuando vamos a ir pasando la lámina, es importante que todos acá abramos la mente, no nos vayamos a tomar las cosas de forma personal, entendamos que la idea es la crítica, la idea es la revisión interna de nuestra organización y desde luego, como no, la revisión del resto de las organizaciones políticas que hacen vida actualmente dentro de la oposición venezolana y que eventualmente van a gobernar el país, porque es que no podemos tener dudas de que vamos a gobernar el país. Pero ¿cuál es el problema? Caramba, que si el chavismo al final termina haciendo metástasis dentro de la cultura venezolana, pues entonces no habremos solucionado el problema, porque nuestro verdadero objetivo tiene que ser cambiar el sistema, no cambiar a Maduro. Nada vamos a hacer si cambiamos a un corrupto rojo por un corrupto anaranjado, por un corrupto amarillo, por un corrupto blanco, verde o azul. Eso es importante que lo determinemos. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer a todos acá, como activistas de Voluntad Popular o de cualquier otra torda política, por allí vi a una persona que no es del partido, y me alegra muchísimo haberlo conectado, ¿qué es lo primero que tenemos que respondernos nosotros acá? La pregunta, ¿qué sacrificios tiene que hacer un activista político para reunirse a las 2 de la tarde, un día laboral? ¿Qué debe dejar de lado un activista para presentarse, valga la cacofonía, en una actividad proselitista durante un día laboral a las 9 de la mañana? ¿Qué tiene que dejar? ¿Qué tiene que sacrificar? ¿Qué tiene que abandonar? Lo primero es que si se trata de un activista joven, tiene que sacrificar horas de clase, tiene que sacrificar el índice académico, ¿no? El rendimiento académico y a veces incluso la carrera. Conozco muchos compañeros que han sacrificado, han pospuesto su carrera justamente por dedicarse a la política. Lo otro que suele sacrificar un activista político por hacer política en horario laboral es el trabajo. Tienen que pedir permiso en su trabajo, tienen también que desmejorar el desempeño laboral. Bien, al fin y al cabo hay que entender algo. Los jefes, los dueños de las empresas, los patronos,
no son precisamente empáticos con las necesidades políticas de sus trabajadores. A ellos de verdad no les interesa si sus trabajadores son activistas de un partido político. Ellos están pagando por un producto. ¿Cuál es el producto? El trabajo. Si usted no trabaja, pues entonces me busco otro trabajador. ¿Bien? Y en esa dinámica, ante esa realidad, bueno, el activista entonces, bueno, tiene que comenzar a elegir, ¿no? Tiene que empezar a elegir entre ser activista político o ser un ciudadano provechoso para la sociedad y poder llevar comida a su casa, ¿no? Entonces, seguimos con la lista de sacrificios, ¿no? Tienen, desde luego, que arriesgar, en el caso de los profesionales de libre ejercicio, tienen que arriesgar su prestigio profesional por malos resultados. ¿Por qué? Porque, bueno, no tienen tiempo para trabajar. ¿Por qué no tienen tiempo para trabajar? Porque no tienen que estar en una marcha, tienen que estar en una reunión, de reunión en reunión, todos los días, ¿no? ¿En qué momento trabajan? ¿En qué momento producen? Desde luego, esto va a implicar el cese de la producción monetaria. Es decir, dejamos de producir dinero. El activista, por hacer activismo, los días de semana, en horario laboral, deja de producir dinero. Por tanto, pone en peligro el sustento de su familia y al final, bueno, si se decide, termina definiendo dejar de lado su crecimiento personal o dejar de lado su crecimiento como político, porque es que el sistema, tal como lo tenemos concebido hoy en día, está peleado. Hay una pelea, hay un choque entre el desarrollo personal, profesional y económico, por un lado, y el desarrollo político por el otro, cuando no debería ser así. Vamos a pasar la lámina. Recordemos que estamos ya sobre tiempo. Miren, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. El horario de las actividades generan el sistema. Vamos a pasar la página. Sí, parecerá mentira. Por eso utilizamos esa frase. Pequeños detalles. El pequeño detalle de la hora. El pequeño detalle de la hora genera toda una serie de problemas que desde luego, cuando se convierten en un hábito, se convierten en un vicio y eventualmente, pues vamos a descubrir que esto se ve reflejado en el Estado cuando llegan estos políticos viciados, lamentablemente, al poder. Entonces, en líneas generales, los activistas se ven forzados a muchos sacrificios que a la larga se transforman en expectativas y necesidades insatisfechas. Entonces, ya por ahí, ustedes todos en algún momento habrán escuchado a algún compañero decir, bueno, ahorita estamos pasando roncha, pero deja que nos montemos. Cuando llegamos al poder, mira, todo se solucionó. Ay, ¿cómo se solucionó todo? Ya por ahí entendemos que el problema aparece justamente cuando no existe la posibilidad de generar ingresos durante la carrera política previa a alcanzar el poder. Fíjense, las necesidades económicas de los activistas, sobre todo en Venezuela, terminan convirtiéndose en una presión gigantesca que además va a terminar o va a recaer sobre las autoridades partidistas, que se ven forzadas a buscar vías para, entre comillas, ayudar. Vamos a pasar la página. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nada, que la gente empieza a exigirle a los líderes del partido, oye, mira, necesito que me ayude. ¿Por qué? Porque es que yo no trabajo, yo me dedico a esto, necesito que alguien vea por mí. Bien, entonces es cuando aparece la figura del clientelismo, que básicamente consiste, y yo creo que ya todos hemos oído hablar de ese término, básicamente consiste en la asignación de dietas mensuales, generalmente con recursos provenientes del erario público, pagar a los activistas, buscan pagar a los activistas para que vayan a las actividades. Y fíjense, este tipo de monumentos, al final, tú nunca le vas a decir, yo te pago para que vayas a una actividad. Nunca le vas a decir, yo estoy desviando recursos de la administración pública para mantenerte, porque la verdad es que te inutilicé laboralmente. No hago eso, sino que entonces yo voy a utilizar términos eufemísticos, le voy a decir ayudas, le voy a decir asignaciones, le voy a decir estímulo, le voy a decir logística. Pero la verdad es que es clientelismo. Miren, ¿y cuál es la consecuencia directa del clientelismo? Mira, genera la peligrosa sensación entre los activistas de que es posible vivir de la política. Nada más peligroso que eso. Considerar a la política un trabajo, cuando la verdad es que la política es un servicio
a la gente, no un trabajo. No es un trabajo, no debe vivirse de la política. Bien, tampoco es un negocio. Y desde luego esto, al final, esta concepción de la política va a terminar ensombreciendo. Vamos a ir pasando la página, va a terminar ensombreciendo, arrojando sombras, oscuridad sobre el activismo político, sobre la forma de hacer política. Luego tenemos otra consecuencia de que la gente no pueda, no tenga tiempo de producir sus propios recursos, y es el nepotismo. Bien, que es llenar con sus partidarios, con los partidarios de determinado político, los cargos de la administración pública. Cargos a los que, por cierto, accedieron en elecciones. Fíjense, y esto es particularmente grave porque generalmente estas personas no están capacitadas para asumir los cargos, ¿no? No siempre, en muchas ocasiones puede darse que el activista político tenga la capacitación. Particularmente en nuestro equipo político existe muchísima gente capacitada, pero esto es un vicio que tenemos que ponerle el ojo, ¿bien? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la consecuencia inmediata es la contratación de funcionarios que no cumplen los requisitos del RAC. ¿Bien? Para los que no estén atentos a la jerga de la administración pública, el RAC es el registro de actualización de cargos, ¿no? Entonces, digamos, un baremo que te dice que para cada cargo tienes que cumplir determinados requisitos, ¿no? Tantos años de graduado, una especialización de tal cosa, experiencia de tanto tiempo, y bueno, la gente sencillamente entra allí porque son amigos de alguien, y no porque tengan las capacidades y porque cumplan los requisitos, ¿bien? Esto se va a traducir obviamente, en la inoperatividad de la administración pública. ¿Por qué? Porque es que no va a haber gente capacitada dentro de los cargos de la administración. Y desde luego, además de que esa plata se está perdiendo, además de que la población se va afectada porque la administración pública no tiene la capacidad de responder, bueno, si existe un resquicio por allí de conciencia ciudadana por parte de esta autoridad, legítimamente electa mediante elecciones, que necesita mantener a su estructura y quiere de una u otra forma responderle a la población, a sus electores, que al fin y al cabo es a los cuales se debe, pues entonces va a tener que pedir un crédito adicional y va a tener que contratar ahora sí a técnicos que hagan el trabajo que los políticos no están haciendo. Entonces quiere decir esto que en muchas ocasiones las estructuras públicas tienen dos planillas dos listas de asistencia, tiene dos grupos de trabajadores, los grupos políticos que los que están es cobrando y comiendo porque pertenecen al partido y el que trabaja de verdad. Y eso, mis estimados, tenemos que combatirlo. Bien, vamos a continuar, ya estamos terminando la intervención, como dijimos iba a ser bastante breve, ¿vale? Entonces, las consecuencias comunes tanto del nepotismo como del clientelismo. Miren que en muchas ocasiones los liderazgos políticos se ven supeditados a la capacidad de satisfacer las necesidades económicas de los activistas y no a sus capacidades intelectuales. Es decir, al final pareciera que este sistema, tal como está concebido en la actualidad y que tenemos que trabajar en cambiar, favorece al que tiene plata, favorece al que tiene un cargo grande que pueda generar fuentes de empleo, favorece al que tiene un cargo de dirección y genera empleados en todas partes, en detrimento, en contra de los activistas que tienen las capacidades políticas, que tienen las capacidades intelectuales, pero que no tienen plata para mantener a toda la estructura de gente que lamentablemente no tiene la capacidad para resolver su propia vida en términos económicos porque se dedicaron en cuerpo y alma, en horario laboral, a la política. Bien, entonces nace el axioma de que los políticos pareciera que estuvieran peleados con el trabajo, ¿no? Eso es algo muy tradicional. Tú le dices a un político, le invitas a trabajar, le ofreces un trabajo y el tipo se te ofende. ¿Cómo me vas a pedir tú que trabajes si yo trabajo por el pueblo? ¿No? Y la verdad es que no, la verdad es que el político es un servidor público, ¿no? Fíjense que tanto en Estados Unidos como en Europa es muy común que las actividades políticas se hagan los fines de semana o se hagan en la noche después del horario laboral. Particularmente, y ya con esto voy cerrando, comentarles que estos tiempos de pandemia nos han ayudado a reinventarnos socialmente, ¿no?
descubrimos que no es necesario ir hasta, en nuestro caso, Mildred, tenemos una sede, la sede de Voluntad Popular de Caracas, que da en Sabana Grande, en el edificio Sinaruco, ¿no? Entonces, hemos descubierto que no hace falta ir hasta Sinaruco para reunirnos, nos podemos reunir a través del Zoom. No quiere decir esto que tengamos que sustituir las reuniones en persona. Sin embargo, bueno, por el momento creo que esto va a quedar suspendido por un tiempo prudencial. Pero en cualquier caso, quiere decir que más allá de que nos reunamos o no en persona, podemos, ¿cómo no? Podemos ser eficientes y podemos generar reuniones sin ningún tipo de contratiempo. Esto, mis estimados hermanos, ya acá terminando, esto básicamente es una reflexión que es importante que todos acá hagamos. Pequeños detalles hacen grandes diferencias. El detalle del horario, el detalle de dejar de exigirle a las personas que sacrifiquen su tiempo laboral en el partido y comenzar a invertir esas energías en generar recursos y, como no, en el tiempo libre laboral, después de las 5 de la tarde, después de las 6 de la tarde, los fines de semana, como en los países del primer mundo, dedicarnos a las actividades políticas. Miren, las carencias y sacrificios, es que al final es un riesgo latente, las carencias y sacrificios realizados por quienes asumieron la lucha política va a potenciar, cómo no, la vulnerabilidad y la maleabilidad a los intereses económicos exógenos, es decir, a los intereses económicos que están fuera de incluso la propia organización política, siendo común lo que yo les decía, en aquel término de cuando agarremos el poder, nos montamos. Una de las cosas más complicadas que están enfrentando en este momento, una de las situaciones más tristes que estamos enfrentando en este momento como organización política, es justamente el abandono de algunos miembros, la traición incluso de algunos miembros de nuestra organización a cambio de dinero. Bien, y es verdad, podemos juzgarlos y señalarlos con el dedo acusador, pero es que la verdad es que nosotros no les damos comida. Bien, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo no estoy diciendo que tengamos que comprenderlos, que tengamos que justificarlo, nada más alejado de la realidad, porque es que cuando toca hay que arroparse hasta donde llega la cobija. Pero lo cierto, mis hermanos, es que hay que entender la dinámica política para comprender entonces una matriz FODA cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Y es que con moral y con dignidad no se come. ¿Bien? Tenemos que comenzar entonces a cambiar la estructura de nuestra organización para hacerla menos vulnerable a este tipo de riesgos. Y peor aún, peor que un partido acosado por alacranes, que es el término Mildred con el que nosotros nombramos a las personas que se acercan a ofrecerle dinero a nuestros activistas para que se cambien de partido, para que nos traicionen, peor que un partido de oposición en plena dictadura acosado por alacranes, es un partido de gente viciosa en el poder. Y eso va a ser mucho más peligroso incluso. Entonces, bueno, ya concluí mi intervención. Comentarles entonces una frase, un proverbio árabe que dice, vamos a tratar de lanzarle piedras a la luna, ¿no? Nunca vamos a poder golpear a la luna con esta piedra, pero definitivamente vamos a ser los mejores manejando la onda, los mejores tirando la piedra, ¿no? Es decir, las utopías no están hechas para alcanzarse, pero definitivamente nos ayudan a mejorar. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, muchas gracias. Ahora vamos a volver con la abogada Mildred Rojas, que nos va a hablar sobre las obras inconclusas del régimen. Hola, ya tengo audio. ¿Ves? Sí, excelente. Perfecto, voy a compartir la presentación. Bueno, primero déjenme felicitarlos por esta iniciativa. Para acabar con la corrupción, lo primero que tenemos que hacer es decir un no rotundo a la corrupción desde nuestro ámbito. Es la única forma de romper la cadena de la corrupción y
y que no se siga tejiendo. Me parece una iniciativa maravillosa, que primero se vea la casa para poder tener, bueno, tener las herramientas necesarias para hacer frente hacia afuera y hacerle un no rotundo a la corrupción, como es uno de nuestros mandatos y por los que estamos luchando desde hace un tiempito también. Yo les voy a hablar rapidito de las obras por razones del tiempo, ¿no? Creo que lo más importante, un caso emblemático de Odebrecht, les voy a Mildred, contar. disculpa la interrupción. ¿Tú Ajá, podrías expandir la presentación voy. para que la podamos ver a mayor detalle? A ver, ahí sí, allí. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, ok, un no rotundo. Aquí tenemos, por ejemplo, las obras de Odebrecht. Le voy a contar rapidito lo que nosotros hicimos para obtener la información, porque el problema con las obras acá en Venezuela es que como nada se publica, es una desgracia conseguir la información, ¿no? Entonces, con Odebrecht, nosotros lo primero que hicimos fue identificar las grandes obras que había, los entes públicos involucrados. Lo más importante, hicimos una gran base de datos donde pusimos lo más importante de ese contrato, el monto, la fecha, el otorgamiento, para ver las irregularidades y obtener información relacionada con la ejecución, cómo va la obra, ¿no? ¿Qué hicimos? Revisamos todos los créditos adicionales. Esto es un trabajo importante desde el punto de vista del ciudadano, incluso porque nosotros podemos ejercer control social y las instituciones como el Parlamento, que también deberían ejercer el control social. Todos los créditos adicionales que se publican, los pocos créditos que se publican, revisamos los discursos oficiales, las cadenas, los datos que se otorgaban en notas en entes públicos, revisamos los informes emanados por Odebrecht, la información publicada en el Registro Nacional de Contratistas cuando se publicaba, los informes de Contraloría, fuimos a notarías y pudimos encontrar algunos contratos, visitamos obras, solicitamos información al Ministerio, a la PGR, que no nos respondió ninguna, solicitamos a demandas por abstención de esclarencia, que tampoco nos respondieron, fuimos a los tribunales, a ver los tribunales laborales, por ejemplo, para verificar cuando un trabajador demandaba, qué obra demandaba, fuimos a verificar los contratos, las demandas que hay contra Norberto Odebrecht por parte del Ejecutivo Nacional, filtraciones de funcionarios públicos con lo que pudimos hablar, todas las investigaciones periodísticas, las delaciones, y pudimos crear una base de datos que nos dijera más o menos cómo estaban las obras. De las delaciones es cuando los funcionarios son apresados en otros estados y bueno, para que puedan tener una condena mucho menor, tienen que dar información sobre cómo funcionaba el esquema. Ahí pudimos ver, por ejemplo, que en Odebrecht, a diferencia de otros países, no solamente se daba dinero para ganar el contrato, sino que también tenía que darse dinero para pagar. Es decir, cada factura, como las facturas tardaban tanto, entonces tenía que pagar. Y en obras como el complejo de etanol se pagó 6% por cada factura, Metro de Caracas y Metro de Los Teques 2% por cada factura, llegando a ser el soborno, según la delación, estamos seguros que es más de aproximadamente 100 millones, Tocoma, con tantas fallas que tenemos en la energía eléctrica, sería una obra vital, 2% por cada obra. Pero también pudimos ver el financiamiento político irregular. En las delaciones se señaló que debido también, esto también es debido al régimen que hay actualmente en Venezuela, ¿verdad? Para las campañas electorales, bueno, pagó irregularmente todas estas campañas. La de Enrique Capriles, la de Hugo Chávez, la de Enrique Capriles nuevamente, de Maduro con 35 millones, que es la más alta, y contribuyó a la de muchos alcaldes y gobernadores con aproximadamente 3.000 millones de dólares anual. Nosotros presentamos los resultados y lo que vimos en esas obras es que la mayoría de los contratos fueron adjudicados de manera directa, no hubo concurso, no hubo licitación, se utilizó mucho la figura del contrato del adendum, tanto para modificar la vigencia como los montos. Encontramos 34 obras, de esas 34 solo tuvimos datos en 23, algún dato. Esas 23 obras se multiplicaron en 168 contratos por los adendum, es decir, imagínense la cantidad de prórrogas. Y de esas 34 obras, 17 de las más grandes se encontraban inconclusas o con retrasos entre 4 y 8 años.
Las obras todas sufrieron incrementos que van desde el 6% hasta el 926%. Esas que van desde el 6% es porque empezaron muy tarde, o sea, empezaron en el 2016, 2017 y se paralizaron. La sumatoria total de las 23 obras del contrato inicial, o sea, el monto con el que inicialmente firmaron fueron 26.000 millones de dólares, y el monto final que tuvimos acceso, porque no tuvimos acceso a todos los montos finales, sino de pronto conseguimos un adendum del 2004, pero no vimos en el 2017 y 2019, el monto final el que conocimos fue de 60.000 millones de dólares, pero estamos seguros que se incrementa. Es más, había muchos más contratos que no tuvimos. Se utilizó la tasa de cambio de manera discrecional, vimos que había pagos por encima de los contratados, que lo dijeron incluso algunos órganos de control interno por los que pudimos obtener por filtraciones. Hubo obras, las obras se encuentran paralizadas o inactivas, financiamiento ilegal de campañas y pago de cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios, a muchísimos funcionarios, tanto para el contrato, tanto para el pago. Se tenían que soportar una gran cantidad de funcionarios. Yo les voy a hablar solamente, les voy a pasar rápidamente las horas, pero creo que puedo darle el ejemplo de dos para que vean, para que puedan ver lo complicado. Por ejemplo, el tercer puente sobre el río Orinoco, ¿verdad? El contrato empezó en el 2006, tenía que durar 48 meses, es decir, 4 años, en el 2010 debió de estar listo, pero no, tiene aproximadamente nada más el 60% ejecutado, sufrió 5 incrementos, el monto inicial del contrato era 991 millones de dólares y el monto final fue de 4.000. Pese a que se pagaron 806 millones de dólares en la memoria y cuenta de 2015, estamos seguros que se debió pagar más dentro del organismo, debe haber pagos adicionales, pero solamente conocemos la memoria y cuenta del 2015, hicimos este trabajo en el 2017. Es decir, y el resto de las memorias y cuentas no tuvimos acceso porque no se publica la memoria y cuenta desde el 2015 en ningún ente público, con excepción de 2 o 3, bueno, nada más pudimos conocer este monto de un avance físico de 60%, y lo complicado acá y lo inestimable que comentaba en una oportunidad es que el contrato no solamente pierdes el dinero por el soborno o por la corrupción o por el pago, sino que cuando paralizas la obra, cuando tienes 2 años paralizándola, cuando nadie le está dando el adecuado mantenimiento, lo que está se destruye. Entonces el impacto o el monto o la pérdida por razón de corrupción es incuantificable, es enorme, porque tienes que reconstruir lo que ya había invertido. Bueno, estos son hallazgos, pero no se los voy a comentar por razones de tiempo, pero fueron los hallazgos que más o menos vimos, las irregularidades en ese contrato. También podemos ver Guarenas Guatire, la obra de Guarenas Guatire. Se firmó el contrato en el 2006, se estimó en un principio que terminaría en el 2018, después se prorrogó hasta el 2019, de acuerdo a la memoria memoria y cuenta de 2015. Se ha ejecutado nada más el 27%, el monto del contrato inicial fue de 1.000 millones y llegó hasta 10.000 millones de dólares. Se pagó 7.000 millones de dólares, pero solo se ejecutó el 27%. Esto no tiene justificación, o sea, esto es algo que no es posible comprender, la cantidad de horas que se hubieran podido ejecutar con esto, la cantidad de hospitales o escuelas, pues no tiene, en un momento sacamos la estimación de las obras de Odebrecht y nosotros calculamos con el pago que teníamos en ese momento, que era construir 6 veces escuelas y hospitales en un número significativo. Lo mismo pasó con Metrocable, el Metrocable Petare Sur y Antímano, tiene una ejecución de un avance de 6,20%, pese a que se pagó un porcentaje mayor y una ejecución financiera mayor a la que estaba acá prevista. Igual tenemos Metro Los Teques Línea 2, tiene un avance de 76,39% y 84%, cuando se realizó un pago superior también al 80-70% en este caso. Tenemos el cable tren, tenemos el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Tocoma, que ya lo habíamos mencionado, y el Metro Línea 5, que tuvo una ejecución, unos pagos superiores al 70% y sin embargo tiene un avance de 62,27%.
¿Qué hacer con todas estas obras? Nosotros tenemos obras, tenemos hospitales que se encuentran inconclusos, tenemos, por ejemplo, la Contraloría mencionó 8 hospitales que fueron inconclusos, pese a que se asignó 4.000 millones de dólares en una oportunidad para la remodelación y reconstrucción de hospitales. Pero ¿qué podemos hacer frente a toda esta situación? Nosotros, nuestro deber es ampliar las investigaciones constantemente, hacer registro de la situación, hacer seguimientos de los casos en el Poder Judicial, solicitar apoyos al Colegio de Ingenieros, solicitar información a otros países y medir el impacto social. ¿Por qué? Porque esta es la única forma de que todos los ciudadanos se den cuenta que la corrupción les afecta día a día al que toma el metro Guarinas-Guatire, al que necesita el cable tren, al que tiene que subir el cerro, al que le llega el agua contaminada, al que no le llega el agua, al que le falla la electricidad, las inversiones. Los sectores preferidos para invertir en el gobierno han sido electricidad, ha sido alimentación, y aún así la crisis es brutal y la única forma es que nosotros solicitemos a cualquier gobierno que se encuentre, exigir de forma inmediata que demostrar el impacto que tiene la corrupción en la vida de cada uno de nosotros y hacer frente a ella, porque nos afecta a todos directamente. Y el centrar o colocar en el tema político, en la agenda política, el impacto que tiene la corrupción y el cambio que tendría el ciudadano, si estos factores se disminuyen o se regulan, harían la diferencia o marcarían la diferencia en cualquier gobierno y marcarían la diferencia en la vida de la población, que se afecta a la población siempre más vulnerable, es la peor, la más perjudicada, el pobre es aún más pobre. Se haría la diferencia en la calidad de vida de todos los habitantes. ¿Qué es lo último que quisiera pues recomendarles? Pues bueno, hay leyes que son importantísimas que tendríamos que estudiar: la ley de contrataciones públicas, la ley de la administración financiera del sector público, que se hicieron unos cambios que evitaban el control de los recursos. También es importantísimo la ley de la Contraloría, la ley contra la corrupción, que se hicieran algunas reformas importantísimas y vitales, pero no cualquier reforma, no solamente publicar, sino que hacer reformas dentro de las instituciones estructurales, crear sistemas anticorrupción, crear leyes que permitan establecer sistemas anticorrupción en las instituciones públicas. No hay sistema anticorrupción, no hay en ninguna institución pública sistema anticorrupción y tiene que haberla en cada una. Tenemos también que crear leyes de promoción a la transparencia, de que el principio de publicidad sea el máximo, que se publique absolutamente todo, que todos los ciudadanos puedan ver las contrataciones, en qué se invierten, que podamos medir las irregularidades, que se eliminen las leyes que amenazan la información por parte de los periodistas, pero también que se forme al funcionario público en materia de transparencia, de acceso a la información y luchas y medidas de lucha efectivas contra la corrupción. Aquí les puedo poner a disposición, quiero comentarles que nosotros tenemos el Campus Transparencia, donde se dictan cursos en materia de presupuesto, en materia de transparencia de acceso a información, cuáles son las tendencias en materia de gobierno abierto, que creo que son importantísimas y creo que pueden servirles y pues, a todos aquellos funcionarios, a todas aquellas personas que quieren ejercer cargos públicos y puedan prepararse para el manejo adecuado de los recursos públicos, manejo adecuado y eficiente de los recursos públicos. Hasta aquí pues serían mis recomendaciones. Espero que sea útil y felicitaciones una vez más por tocar este tema y que esté en discusión entre los activistas de Voluntad Popular. Excelente participación. Y bueno, ahorita vamos a darle la palabra al diputado Ismael León. Buenas tardes. Bueno, no, todavía es tarde. Primero quiero darle el agradecimiento a la licenciada Mildred Rojas, quien tengo entendido que es la que se desempeña como coordinadora de investigación y asuntos jurídicos dentro de Transparencia Venezuela. La semana antepasada tuvimos una reunión con la doctora también Mercedes Freitas en la Comisión de Contaduría, donde yo soy miembro, y le pedí a ella que si podía ser ella o al que ella designara para este tipo de foro que estamos organizando.
Ya la otra semana que viene vamos a tener como ponente a la doctora Luisa Ortega, al cual fue la fiscal en el exilio, quien va a tocar temas muy, pero muy específicos de la corrupción del régimen, o sea, de la corrupción del Nicolás. Y vamos a conocer toda una cantidad de casos de corrupción e impresionantes que ella se comprometió conmigo pues a que en un foro, por lo menos las veces que no me atendió nunca, cada vez que le llevaba las denuncias allá, entonces bueno, ahora parece que me va a atender por vía Zoom, o nos va a atender por vía Zoom. Es importante escuchar el caso de la doctora Luisa Ortega la semana que viene para que nos vayamos preparando esto. Bueno, pero como dije, darle las gracias a Mildred Rojas porque de verdad muy Copiado. completo su exposición, bastante... ¿Ah? No, que Decía algo, copiado, ya lo estamos anotando. muy completa el informe que nos entregó la licenciada Mildred Rojas, pero habían algunas cositas que yo quería, ya creo que por el tiempo no vamos a poder, licenciada, pero sí me gustaría que nos ayudara en eso. Yo de esta manera ya le voy a dejar mi teléfono para que lo podamos entender. Fíjese, aquí se está llamando a unas elecciones de diputados, que es una soquetada hacer unas elecciones en un país en donde tú escojas una asamblea y sigas teniendo en Miraflores a un dictador que no deja que la asamblea funcione. Porque, por ejemplo, todos estos casos de corrupción, la mayoría pasaron por la Comisión de Contraloría, pero bueno, mire cómo pagué yo, preso en mi casa por denunciar la corrupción. Y así vamos a pagar todos los que estemos denunciando corrupción, porque el régimen no les conviene, y el régimen no quiere que se sepa verdades como, por ejemplo, el monstruo de Odebrecht terminó dándole 34 millones de dólares a Chávez para su campaña electoral en el 2012. Y todo el mundo sabe que fue en el banco del Maybank, de la antigua Barbuda, donde sacaron el dinero para entregárselo a él. Todo el mundo sabe que las asesoras de su campaña, una de sus asesoras, Mónica Maura, lo explica muy clarito en un audio, donde pudimos nosotros darnos cuenta, como ella decía, las maletas, los maletines, las maletas inmensas de dinero que le entregaba el propio Nicolás Maduro, el propio Chávez, a ella, personalmente, a ella, si toma, quita el dinero para esto y para esto, o sea, del propio Odebrecht, o sea, ella misma lo cuenta después que se desató esa campaña que se llamó Operación Lava-Jato, que todo el mundo debe saber que gracias a la Operación Lava-Jato es que en Brasil es que empieza a conocerse toda la verdad de Odebrecht y aquí en Venezuela la comenzamos un grupo de diputados que empezamos a sacar a la luz pública obras como el caso del Metro Guarena, la línea 5 del metro, la línea 2 del metro, los teques, un monstruo que yo no sé dónde está, que es el cabletel de Antímano, que fueron creo que 19 millones, el caso del Metrocable de la Petare, el caso del puente sobre el Orinoco que tuvo más del 300% de inflación. O sea, todo el mundo sabe que el Odebrecht es el monstruo más grande que pudo haber utilizado tanto Hugo Rafael Chávez Frías como el propio Nicolás Maduro para sus beneficios personales. Además de todas las obras anteriores que usted nombró, yo quiero hacerle aquí un reconocimiento porque es la única el único, vamos a llamarlo la ONG, la empresa que más le ha dado transparencia a Venezuela es precisamente Transparencia a Venezuela. O sea, te mandan tu folleto, te explican cómo es, y lo tienen hasta por rubro, porque yo la última vez que tuve mi folleto me hablaron de agroalimentario, me hablaron de hidrocarburos, me hablaron de minería y metalurgia, me hablaron de los servicios públicos, te hablaron de todo lo que tú querías saber, ahí lo tenías para conocer lo que ha sido la tal llamada revolución en este país desde Chávez para acá. Y lo decía Virto, o sea, el problema de la corrupción es un problema muy grave, y es grande, y es lamentable cuando a veces algunos caemos, yo digo caemos, yo no he caído todavía, porque yo caí fue al revés, yo caí por denunciar, pero hay quienes caen. Cuando tú ves el caso, yo me imagino que debe haber más de un diputado asustado si Alesa llega a hablar allá en la Embajada de los Estados Unidos, que va a hablar cuando lo tengan allá en los Estados Unidos. Pero bueno, tú ves el monstruo más grande que es el monstruo de los PELAC. Eso es un monstruo. Y yo me acuerdo que
La primera denuncia de los CLA la llevé yo precisamente el 23 de octubre del 2018, cuando demostré que las tiendas CLA era un monstruo montado sobre una cosa que se llamaba abastos bicentenarios. ¿Recuerdas que los abastos bicentenarios los montaron expropiando los CADA y los centrales dilenses? Y después llegaron y crearon los abastos bicentenarios. Bueno, después tumbaron los abastos bicentenarios, acabaron con todo eso y crearon las famosas tiendas CLA, que no es otra cosa que los grupos Gran y Salvafón, que es lo mismo del señor Alexa. Bueno, y hay que decirlo con honestidad y con la cara al frente. Hay lamentablemente diputados de la oposición que se prestaron para esta sinvergüenzura, para darle cartas de buenas conductas a este ciudadano. Algunos brincaron para allá con los alacranes. Lamentablemente hay dos muy reconocidos de nosotros, que era el caso de Guillermo Luces y Richard Arteaga, que terminaron dándole cartas de buena conducta a estas empresas. O sea, la corrupción se ha metido en todas partes y lo único que puede hacer posible que tú enfrentes la corrupción es que tú tengas políticos honestos. Y los políticos honestos hay que buscarlos. Tú no puedes seguir metiendo en la asamblea, metiendo en los cargos a personas que porque te beneficiaron. Fíjate tú, este señor que todo el mundo lo conoce, o sea, no todo el mundo, pero por lo menos lo denunció él mismo, porque cuando se empezó la operación por debajo de las piedras que dirige el diputado Julio Montoya y todos los que nos metimos en el caso, ahorita se acaba de designar una subcomisión para investigar el caso de Odebrecht, pero el mismo Eusunado Acevedo, que es el presidente de Odebrecht en Venezuela, él mismo lo dijo, que altos funcionarios del gobierno le fueron a pedir y él tuvo que darle 34 millones de dólares para la campaña del 2012 de Hugo Rafael Chávez Frías. Ese sin contarle que también le dio a Nicolás y que también le dio a alguna gente de la oposición. Porque no podemos decir, vamos a enfrentar la corrupción por un lado y por otro lado, ¿no? Nos tenemos que enfrentarla de donde venga y como venga y sin miedo, y sin miedo. Entonces, yo con esto lo que quiero decirle, licenciada, que nos gustaría tener en las manos un material de apoyo que nos pueda ayudar a explicarle, en vez de hacer campañas para diputados, es explicarle a la gente por qué no se puede seguir creyendo en esta revolución, y especialmente por Nicolás Maduro. O sea, hay que explicarle a la gente por qué la línea 5 del metro no se terminó, por qué no culminó, cuánto fue lo que se gastó. Y hay que sentarse a hablar con la gente, con asamblea. Esto se va a acabar, esto tiene que algún día, Dios nos tiene que dar la oportunidad de que se desaparezca la pandemia y nosotros podamos hablar con la gente de frente y explicarle, mira, la línea 5 llegó hasta aquí y no se culminó por esto, y se invirtió tantos miles de millones. Ay, ¿quiénes son los responsables? Porque ahí hay que hablar del Trudy, pero también hay que hablar de Elías Agua, también hay que hablar de ministros que son responsables de muchas de las cosas que pasó con Odebrecht, por no decir, por ejemplo, el cardiológico de adultos que no tiene nada que ver Odebrecht, pero que tiene que ver el régimen de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro. El caso de la línea 2 del metro de los Teques, yo creo que por ahí está mi hermano líder de Vargas Incorporado, el caso de qué pasó con la modernización del aeropuerto de Maiquetía, porque eso se lo dieron a Odebrecht. ¿Qué pasó como lo dije, con el metrocable de Antímano, que mucha gente de Antímano no sabía que iba a haber un metrocable, mucha gente no sabía, y hay hasta video, Chávez celebrando la piedra para empezar el metrocable de Antímano, que al final no llegó a nada. Bueno, eso tiene que saberlo la gente de las comunidades, los más humildes, para que sepan quiénes se llevaron el dinero. Entonces, ¿cómo tú vas a salir a votar por unos diputados ahorita cuando son cómplices del robo que estamos viviendo o que hemos vivido nosotros en Venezuela con esta mal llamada revolución? Hay que denunciar el caso del abogado Luis Delgado Contreras, que tiene mucho que ver. Él tiene mucho que responder, y el representante de Odebrecht en Venezuela, que era Alexander César Díaz. Toda esa gente, y hay que ponerle fotos, y hay que ponerlos en las esquinas, que todo el mundo vea y los conozca. Hay que ponerlos ante la luz pública. Lo decía la semana pasada la doctora Luisa Ortega, es que usted tiene que darnos todo ese material, porque bueno, de acuerdo a lo que ella informa, nunca la dejaron investigar. Bueno, denos lo que diga, denme lo que tiene, o denos lo que tiene para que la gente sepa.
porque es que mucha gente no sabe. Aquí todo el mundo dice, ay, pobrecito Chávez, la enfermedad de Chávez, porque si Chávez estuviera vivo hubiésemos terminado muchas obras. ¿Cuáles obras? Sí, sí, señor, con ese señor fue que vino la corrupción y ¿cómo se llama? Y el que era presidente de Brasil, el Lula. Esos dos son los dos grandes, los dos más grandes corruptos que haya podido tener Latinoamérica completa. Esos corruptos del Lula que vino a hacer dinero con los venezolanos, y ahí están todas las corrupciones de ese monstruo nada más llamado Odebrecht, sin contar todo lo que ustedes han sacado o que ustedes tienen de resumen ejecutivo de Transparencia Venezuela por referente a las obras aquí. Entonces yo de verdad me aplaudo la intervención de la licenciada Mildred Rojas, la invito a que nos ayude a dar mucho mayor material, que sé que ustedes son una gente seria, responsable, me atrevería, lo digo con firmeza, creo que es una de las pocas, o la poca que existe, que puede hablar de verdad del trabajo que han hecho contra la corrupción de estos 10 años, de estos años, 20 años que hemos vivido de la mal llamada revolución. Y yo quiero finalizar con lo siguiente. Miren, esta es la mejor demostración de no volver más nunca en la vida creer en serpientes que vienen alegrando a un país como lo hizo Hugo Chávez. Chávez vino diciendo que iba a acabar con los corruptos de la cuarta. Bueno, aquellos eran unos niños de pecho. Tampoco eran tan niños de pecho, pero para los de ahorita son unos niños de pecho. Qué impresionante la corrupción, cómo ha llegado, cómo los hospitales, miren la situación que estamos viviendo. Fíjense ustedes cómo juegan con el país, con esta pandemia que estamos viviendo ahorita, que no encontramos qué hacer con la gente que están metidos en los CDI. Me acaban de informar ahorita que en un CDI el director cubano acaba de sacar a todos, le dijo, váyanse porque yo no encuentro qué hacer con ustedes aquí, me pueden contagiar a mí. Quieren hacerse su prueba de la PCR y nadie le dice dónde está, cómo se hace, porque la tiene controlada el régimen. O sea, ahí está una demostración. Entonces, no caigamos en la tentación de creer que unas elecciones de diputados va a solucionar este problema. Eso es mentira. Aquí vuelve a perder toda la asamblea el régimen, pero si mantiene a Nicolás Maduro, vamos a seguir sufriendo en este país de esta dictadura por la libertad, que es lo que tenemos que todos trabajar. Así que felicito también a la gente de Formación Caracas, a mi consentida y a Víctor, porque de verdad estos son los trabajos que hay que hacer, que la gente se vaya enterando y que la gente conozca. Y a nosotros nos gustaría, licenciada, que usted nos ayudara con material de Vargas, Miranda y Caracas. Y si nos puede ayudar con algo de Guárico, le agradecería. O sea, informaciones, porque esos son más que todo donde yo tengo mayor acción de actuar, y ahora Varina, que me incorporé a Varina también para ayudar, para tener más o menos conocimiento de las obras que no se hicieron, cuánto se invirtieron, y para que la gente lo sepa abajo, no para que lo sepan los políticos, porque los políticos lo saben. Lo que pasa es como que le da miedo decirlo, hay que decírselo a lo de abajo, a lo de los caseríos, a lo de los pueblitos, ir para allá y explicarle, mire, aquí iba a un hospital y se llevaron el dinero de ese hospital, y que se lo llevó fulanito, Perencejo y Sutaneo, con nombre y apellido, porque aquí hay que ponerle nombre y apellido a quienes están involucrados en la corrupción. Así que bueno, doy las gracias una vez más a la licenciada Mildred Rojas. Espero que salude a nuestra amiga Mercedes Freitas, mujer a quien admiro y respeto mucho por sus conocimientos con que ha venido trabajando todos los casos de la corrupción, y a todo ese equipo de Transparencia Venezuela. Para mí, como lo dije anteriormente, es lo mejor que he conocido en función de las denuncias contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado, y cuente con nosotros. Vamos a remitirle la información que tenemos y bueno, lo ideal sería crear como que una galería de las obras inconclusas y decirle a todos, no sé, involucrar a la sociedad y decirle, toma la foto de tu obra inconclusa y vamos a averiguar qué pasó. Esa es la campaña. Ya pusiste de nombre la campaña. Toma tu foto de la obra inconclusa. Toma tu obra inconclusa. Así es, anote mi número es el 0412 996 6667. 0412 996 6667. Bueno, si no me lo llegan a quitar de aquí a cuando se les ocurra que se venga a venirme al teléfono. Pero gracias. Aquí está. Muchas gracias a usted y salúdeme a la licenciada, y los invito a todos los que están hoy presentes para la semana que viene, creo que va a ser viernes,
podamos tener a la doctora Luisa Ortega dándonos unas informaciones pero muy exhaustivas de la corrupción, tanto de Chávez como de Nicolás Maduro. Gracias. Excelente, diputado. Muchas gracias a los ponentes del día de hoy y vamos a comenzar con una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar ahora con la ronda de preguntas y respuestas. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Mi nombre es Sí, te Orlando escucho González. Perfecto. Hablamos de la corrupción, pero es que la corrupción permea todos los niveles, ¿sabes? Estamos hablando que es un monstruo que tiene demasiados tentáculos y a veces nos cuesta mucho luchar contra ella. Pero es que nuestros diputados han perdido un tiempo valioso en haber decretado leyes donde se sancionen a los corruptos, bien sean amarillos, bien sean azules o bien sean rojos. Aquí se debiera decretar una pena, pero una pena máxima, o sea, una cadena perpetua para todos aquellos corruptos que se roben hasta un lápiz, un bolígrafo, una engrapadora. Porque es que no podemos permitir que hayan corruptos de primera o corruptos de segunda. Todos aquellos que roben en el agrario público, roben dinero, bienes, patrimonio, que es de todos los venezolanos, son bienes de la nación, debiera abrírsele un expediente y debiéramos atacarlo directamente con leyes contundentes, con leyes que lo prive de libertad, con leyes que lo inhabilite políticamente, con leyes que vayan mucho más allá de donde sacaron sus bienes, sus propiedades, sus camionetas. Entonces, tendremos que hacer un amplio espectro de que muchas personas han adquirido camionetas y nunca han trabajado en su vida. Personas dirigentes, inclusive de nuestro círculo, que tienen apartamentos y nunca han trabajado en su vida, nunca tienen una cuenta bancaria multimillonaria y han adquirido apartamentos. Entonces tenemos que ser muy sinceros nosotros mismos como dirigentes de base, dirigentes políticos, luchadores sociales, venezolanos, ciudadanos, de ponernos la mano en el corazón y pedirle de una vez por todas a nuestros diputados que sancionen con leyes que sean ejemplarizantes, que castiguen a la persona, al individuo, con una cadena perpetua. O sea, hay otros países que son mucho más agresivos y tienen la pena de muerte y con eso han llegado a niveles cero de corrupción. Yo no quiero llegar hasta allá a pensar que la única forma de que lleguemos a ese nivel cero es clavándole un tiro a la persona en la cabeza, como lo tienen otros países. Pero sí un castigo ejemplarizante. Yo pienso que sometiéndolo a las leyes, a la justicia, es suficiente. Entonces, yo quisiera saber si en verdad eso es lo que puede dictaminar, a lo mejor corregir el rumbo de muchos individuos en Venezuela y mucho más para salir de este trance. Yo sé que hay organismos internacionales que están de la mano con nosotros luchando para sancionar a los corruptos. ¿Ok? Pero yo pienso que nosotros internamente también debiéramos de luchar con leyes, independientemente que nos tengan allanado el camino, independientemente que el TSJ no haya quitado a nosotros todo el poder, pues, pero independientemente nosotros tenemos que ir trabajando en eso, en eso. Ellos por su lado y nosotros por el nuestro, de manera que cuando esto pase al cambio, las personas sientan el temor de que se le va a imponer una pena que va a ser ejemplarizante y que lo va a privar de libertad y lo va a inhabilitar para toda su vida. Aquí caen todos juntos, ¿sabes? Comerciantes, aquí caen políticos, aquí caen servidores públicos, aquí hasta los del clan, no es posible que hagan negocios, ¿sabes? Son todas las personas que indudablemente se le ha enquistado en su sangre lo malo de la corrupción y han dañado por completo a Venezuela. Entonces debemos nosotros mismos ir trabajando, abonando el camino para eso. Muchas gracias.
¿Aló? Se ¿Aló? escucha perfecto, diputado. Fíjate, mira, en la Asamblea Nacional, indiscutiblemente nosotros hemos hecho un gran esfuerzo aquí se hizo una ley para la repatriación del dinero, de quienes se han llevado el dinero para afuera. Hemos hecho todo un gran esfuerzo, pero es que todo el mundo tiene que saber lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, nosotros, cualquier proyecto de ley o cualquier ley que tenga que pasar por el Ejecutivo, eso no da excusa, ¿no? O sea, no es que no es excusa, es un problema que tenemos, una piedra. Por eso es que no hacemos nada contra una asamblea si vamos a seguir manteniendo al dictador corrupto, al primer corrupto mayor de Nicolás Maduro. Hay que cambiar a Miraflores al que está y hay que poner una asamblea nacional. También estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Tienen que ser diputados honestos, correctos y también tienen que declarar sus bienes antes de ingresar a la asamblea, porque es verdad, salen de la noche a la mañana. Ya ustedes ven por ahí el diputado que llaman PAR, que me dijeron que estaba enfermo, con unas rolos de camioneta, con el otro que llaman Conrado Pérez, con unos... Con 5 años cobran, estos tienen mojado, tienen carro, tienen escrito, ¿me entiendes? Porque si no cobramos, no han pagado nunca, yo estoy qué es lo que tiene y después a mitad de mes, al finalizar el año, no puede ser que de la noche a la mañana, pero eso no es nada más para los diputados, eso también llega a la gente, porque el transporte, porque el que ayuda, porque yo tengo que subirla por las escaleras y me tienen que pagar. O sea, hasta ahí ha llegado la corrupción en todos esos niveles, en los famosos consejos comunales, todo eso está estaminado. Y yo estoy de acuerdo que tiene que existir una ley que castigue bien, que tiene que ser fuerte. Yo no digo que mate, porque yo soy católico, como católico no le unos castigos fuertes, no se quita y se lleva para un hospital. O se mete en un hospital, o se mete en una escuela, o se invierte. No es que les vas a quitar el dinero, entonces se queda el gobierno con el dinero, entonces es peor, porque entonces lo llevan otro. No, tiene que haber un castigo, sí, yo estoy de acuerdo, y me sumo a ese castigo, y estoy dispuesto a que cuando en este país se restablezca la democracia, tengamos un presidente correcto, un presidente que crea en una mejor Venezuela, yo estaré pendiente de que eso tiene que existir, aunque no esté yo en la Asamblea Nacional. ¿Alguna persona más quiere preguntar o decir algo? Carlos Marín, puedes activar el micrófono. Dele, mi líder, Marín. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Me complace mucho escuchar el tema que están desarrollando y además que, bueno, creo que es oportuno y que el diputado y la licenciada dieron algo muy importante y clave en ese concepto. Fíjense bien, yo quería hacer una pregunta que más allá de los diputados, creo que también va en nosotros, el ciudadano común, hacerle ese seguimiento y ese control. En una oportunidad aquí del Estado Vargas, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Marín, conocido como el líder, antes de las elecciones de los diputados del 2015, había unas obras inconclusas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ok, habían unas obras inconclusas por parte del gobierno municipal y el gobierno regional, a veces de la alcaldía y de la gobernación. El de la alcaldía era una iglesia aquí cercana al sector. Bueno, esa iglesia duró años que apenas eran para terminarla en
3 meses, cuando mucho 5. Pero fue una máquina de dinero, crédito adicional y crédito adicional. ¿Y qué pasó? Que gracias a una iniciativa de ciudadanos como nosotros, tuvimos la voluntad de hacerle y denominado lo que es la Contraloría Ciudadana. ¿En qué consistía eso? Bueno, en que nosotros mismos nos organizamos, le hacíamos seguimiento, sabíamos el plan de obra, el costo y el tiempo que iba a durar como tal. Entonces eso fue un llamado de denuncia, más o menos como hacía el diputado Ismael León. Fuimos a otras instancias para que también se elevara pues, de manera institucional, para que esta denuncia fuera un llamado de atención y ellos concluyeran las obras inconclusas. Pues. Y eso trajo como resultado, bueno, de una manera tardó tanto, pero bueno, fue un resultado positivo que gracias a esta iniciativa la iglesia fue terminada, como también en el tema del Ejecutivo fue el terminal de Katia Lamar, que por un momento estuvo paralizado y bueno, logramos que lo terminara. Como así hay otras obras que no han sido terminadas, como es el caso que ustedes hicieron mención hace rato en Transparencia Venezuela y el mismo diputado, pues como es el caso del hotel del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que tiene años paralizado y ahí han transcurrido una cantidad de dinero que, bueno, crédito, y no se sabe nada. Bueno, y cosa que debemos nosotros manejar es un poco fundamentarnos lo que es el costo real y cuánto se ha depositado, como también el teleférico de Macuto, que es otra obra que, bueno, tiene años paralizado y todo el tiempo lo han remodelado. Entonces, es todo mi pregunta. Muchas gracias. Fíjate, líder, yo siempre he insistido y voy a insistir en ustedes, la gente de Vargas, que tratemos de buscar contacto con Transparencia Venezuela. Ellos tienen un personal, equipo, pero bien preparado, no son habladores de soquetada, ni son políticos que andan buscando prensa ni fotos, nada de eso. Son gente con una gran capacidad. Me gustaría que te pusieras en contacto con Víctor. Víctor es el que está organizando este tipo de talleres. Porque de repente la misma puede ser la más adecuada o la que decida Transparencia, o único y exclusivamente de Vargas. Sobre las obras que no se culminaron, cuánto hay de porcentaje realizada, cuánto se ha gastado, cuánto se ha sido el sobreprecio de esas obras. Yo estoy seguro que la licenciada y la gente de Transparencia te pueden dar esa información, y esa información hay que llevarla abajo, hablar con la gente, explicársela. Y la gente de Transparencia tiene algo que te dice nombre y apellido de quién es el responsable, la empresa, cuál es la empresa, quién es el de la empresa, cuánto se invirtió, quién es el responsable por parte del gobierno, quién es el responsable por parte de la alcaldía. O sea, yo creo que es importante que hicieras un contacto con la licenciada Mildred Rojas, pues te pongas de acuerdo con Víctor y hagas única y exclusivamente un trabajo de reunión con la gente de Vargas, de Katia Lamar, Macuto, Maiquetía, Caraballera, todo, que estén todos involucrados, aunque sea 2, 3 para que puedas llevar eso que ella acaba de decir. Aquí tienes la obra no culminada. Esa es una campaña que hay que montar. Aquí está tu obra no culminada. Aquí está la obra no culminada. ¿Por qué? Por la revolución. Para que la gente sepa y conozca la verdad. Y las que culminaron, se termine diciendo la verdad, cuánto le costó culminarla, que la hubiesen podido culminar con tanto, pero tuvieron que culminarla con tanto porque lamentablemente entró la corrupción ahí. Eso es todo, mi líder. Que Dios te cuide. Sí, estamos a la orden, diputado. Cualquier cosa, están los correos de Transparencia y mis contactos se los puedo dar en cualquier Si me los momento. mandas con... Se los mando. Vamos a darle ahora Tienes mi el número, me paso. los mandas, nos ponemos en contacto los dos. ¿Quién más? Anderson. Sí, vamos a darle el paso a Anderson Borges. Por favor, activa el micrófono. Listo. Bueno, primero que nada, buenas tardes, tengan todos. Gracias por permitirme participar en este tema que me llama muchísimo la atención. Específicamente quería hablar sobre el tema de
del ordenamiento jurídico venezolano, ya prevé una ley contra la corrupción, a mi ver bastante completa. Esto lo comento por el comentario hecho por un compañero, uno de los participantes, que decía que teníamos que ser sanciones ejemplarizantes, más severas. No, las sanciones están, lo que pasa es que no se están aplicando. Esta ley contra la corrupción prevé una serie de penas bastante ejemplarizantes, acompañadas de procedimientos administrativos llevados adelante por la Contraloría General. Lo que pasa es que de nada nos sirve tener todo escrito en una ley y no aplicarlo. En este momento el Estado venezolano, el Estado de Derecho, está bastante comprometido, por cuanto quienes investigan los actos de corrupción, en este caso la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, y la Contraloría General de la República, son entes claramente secuestrados, que están parcializados y que, bueno, que quienes deben dar respuesta no la darán porque están sus intereses de por medio. Entonces, con respecto a eso, creo que también, como lo acotó la licenciada en el inicio de su exposición, todos los mecanismos legales están. El tema de las contrataciones, no se está presentando la terna de participantes para lograr la... Sin embargo, tenemos los mecanismos como salir adelante. Creo que lo primordial y lo que tenemos que tener claro es crear conciencia en nuestros dirigentes, crear conciencia en nuestros ciudadanos, de que de ello depende el futuro del país. Estos 21 años, no digo 21, quizás los últimos 60 años en Venezuela, el tema de la corrupción ha sido algo bastante delicado y nadie le ha prestado atención. Todo lo hemos dejado pasar porque prometemos que se iba a acabar con la corrupción de la Cuarta República, apareció la corrupción de la Quinta República. Y al paso que vamos, lamentablemente, me atrevería a decir que si no se toma conciencia, no cumplimos nuestros deberes como ciudadanos de exigir la Contraloría, todos estos temas, vamos a la corrupción de la sexta y de cualquier república que vengan a él. Por último, para cerrar, la ley contra la corrupción, específicamente en su artículo 2, especifica que están sujetos a esta ley los particulares, personas naturales o jurídicas, los funcionarios públicos y en los términos que establece la ley. Entonces, en esta ley entran todos funcionarios públicos y no siempre y cuando el acto vaya en contra de la administración o en contra del erario público. Bueno, gracias. Bueno, muy buena la explicación de Anderson. Fíjate, Anderson, mira, en la Asamblea Nacional, y yo estoy convencido que aquí tenemos que volver a que ni el Contralor ni el Fiscal General de la República pueden ser activistas ni militantes del partido que esté gobernando. Si en ningún partido. Yo creo que es la única manera de ponerle seriedad al problema de la corrupción en este país, porque tú puedes tener la ley, pero si tienes ahí puesto a mi amigo fiscal, que es del partido mío, que yo lo llamo, levanto el teléfono, lo llaman de Miraflores, lo llaman de la asamblea, porque yo soy creyente. Si tú haces eso, vuelve a pasar lo mismo. Entonces yo sí creo que lo primero que hay que aceptar todos los partidos políticos, que a partir del momento que se restablezca de nuevo la democracia, el fiscal y el contralor no pueden representar a ningún partido político, para que tú veas cómo las cosas cambian. Y tienes que poner gente que concursen, que sean escogidas en un jurado, donde participen las universidades, las escuelas de derecho, o sea, donde tenga presencia de quién va a escoger al nuevo fiscal y al nuevo contralor general, que será designado por la Asamblea, está bien, pero no puede ser de ningún partido político. Gracias, diputado. Completamente de acuerdo con usted. Bueno, y con esto finalizamos este foro que se llama La Corrupción Mata. Muchas gracias a los ponentes del día de hoy y muchas gracias a los participantes que pudieron incluirse en esta videoconferencia por Zoom.
Bueno, gracias a todos y que Dios me los cuide. Igual, gracias a ustedes.